Hola chicos, literatura 41. Bueno, querría decir un poquito cómo era Cervantes. Sobre Cervantes, al menos a mí me ha pasado, que he llegado a considerar su obra cumbre como una especie de caso aislado, es decir, de libro aislado. Vamos, que sonó la flauta por casualidad. Porque claro, un señor, llevando una vida de necesidad continua, que no triunfó en su época, lo cual no es muy raro en el mundo literario. Pero bueno, que en los otros dos géneros, poético y teatro, dramático, no tuvo éxito. Parece ser que, independientemente de la luz gigante de Lope de Vega que ofuscó y hizo de menos su producción, el Quijote hubiera sido, pues, esa única pincelada así, maravillosa, pero única. Y yo creo que no. Por lo menos, estos días que me he metido en la figura de Cervantes, yo he visto que no. Además, por lógica, no es posible. Cuando una fuente da buen agua, es que es buena fuente. Y Cervantes fue la fuente. Después de su producción, La Galatea, sus obras teatrales, las grandes, también mediocres. Un poquito más elevado en los entremeses, entre los que, por cierto, me olvidé de uno que yo mismo representé de pequeño, el Retablo de las Maravillas. Bueno, queda dicho. O sea que tampoco tuvo mucho prestigio. Y de repente vienen las novelas ejemplares que sí tuvieron un poquito más. Y luego viene El Quijote como si hubiera sido ¡pum! Y luego Persiles y Segismunda. No. El Quijote no fue un punto. Aquello de como la subida y la bolsa, zas, zas, para arriba abajo. No. El Quijote fue realmente una meseta elevadísima, altísima y extensísima. Es decir, que en su producción, él en el Quijote invirtió todo su capital. En los otros había invertido, pues sí. Pues voy a jugar aquí, voy a jugar allá, voy a hacer esto, bla, bla, sube la bolsa, baja la bolsa. Pero aquí dijo, señores, me lo juego todo. Voy a echar el resto. Todo lo que tengo. Es más, sabiendo que lo hacía, metió entre el Quijote, metió novelitas, metió poemas, metió de todo. Como diciendo, aquí lo estoy dando todo. Y esta fue la producción. Que, tratándose de otros autores, la habría repartido o estaría repartida en varias mesetas pequeñas. No. Cervantes quiso unificarlas todas en una. En el Quijote. Fue un grande Cervantes. No fue un mediocre. Los milagros en la tierra no existen. Y cuando tú ves que hay un buen producto, es que se ha sacado de una buena mina. La mina de Cervantes. Mira cómo era. He encontrado esto en internet, en el Google. Ahora mismo, pues, quizás debiera haber apuntado de quién era. Pero bueno, agradezco la generosidad de la red y a tanta gente generosa que hay en la red. Muchísima.
Le habría encantado esto a Don Quijote. Sí, y a Cervantes también. El bien que se puede hacer desde la red. Bueno, se lo agradezco. Dice, ¿cómo era Cervantes? Honrado, desde luego. Lo demuestran tanto el cuidado que tuvo para proteger a su hija natural y a su mujer, como lo demuestran también los avales que consiguió para poder trabajar con dinero de la corona. No coger a un cualquiera para administrar dineros. Tendría que tener fama de honrado, de gente cabal. Y la preocupación y la continua asistencia que prestó a su hija natural, tenida fuera del matrimonio, también fue muy de valorar. Cervantes, por otra parte, también era hablador, pero eso no es malo, ¿eh? Buen bebedor, sabiendo beber, no llegando a esos puntos de embriaguez que degeneran al espíritu humano y a la persona. Asiduo de tabernas, porque eran los sitios donde estaba la relación, y jugador de naipes. Como Don Quijote, Cervantes estaba más a gusto entre gente humilde que en palacio. El pueblo llano, la gente llana, le parecía por lo general más sensata, inteligente y honrada que la cortesana aristocracia, cuya ignorancia, cuando no corrupción, le era insoportable, no los aguantaba. Entre la gente sencilla, Cervantes encontraba a veces verdaderos filósofos, personajes peculiares con quienes conversar y de quienes aprender con alegría. Yo a esto me apunto totalmente. Yo, en cuanto puedo, me tomo unos días para viajar por los pueblos más pequeñitos de España y hablar con esta gente. Y encuentro maravillas. A veces me dicen, ¿y usted qué viene aquí? ¿Usted qué es de ciudad? ¿Usted qué sabe? Digo, no, oiga, no se confunda. Yo vengo aquí a aprender. Y es verdad. Y cuando has llegado a cierta relación franca y sencilla, es maravilloso las personas que te encuentras. Cervantes también. Era la conversación, entonces, un medio de satisfacer su curiosidad insaciable. Eso sí, no fue un tío asentado en un sofá. Inquietud, por saber cada día más, por encontrar nuevas metas, independientemente de la edad. Y esto lo conservan muy pocas personas. Sus ganas de conocer y de entender, siempre. Era sin duda un hombre de amistades. Entre ellas se encuentran su maestro poético Pedro Laínez, los poetas Cristóbal de Mesa, Pedro de Padilla, Luis Barahona de Soto, Francisco de Figueroa, Lope Maldonado, Juan de Jáuregui, Vicente Espinel y Francisco de Figueroa. Ya mayor, como hemos dicho, tuvo admiradores y hasta seguidores. También sabemos que fue amigo de Tomás Gutiérrez, dueño de una lujosa casa de huéspedes en Sevilla. Las burlas burdas, con muy poca piedad y tacto, de sus rivales Lope de Vega, por una parte, el genio encumbrado, hablaremos de él, y por otra parte de Avellaneda, ese que quiso robarle la idea del Quijote, editando una segunda parte en Tarragona, de quien trataremos más adelante, le hirieron mucho. ¿Cómo lo sabemos? Porque en determinadas ocasiones, y en bastantes, nos decía que tenía esa espinita clavada de las risas y burlas que habían hecho con él. No tenemos noticias, sin embargo, de ninguna amistad suya de toda la vida, aquello de, pues no sé, como Garcilaso y Boscán, su amigo del alma y permanente. No tuvo ese gran amigo
para todo y en todo y a todo tiempo. No. Ninguna que sepamos haya sido íntima. Tampoco tenemos noticia de una amistad femenina. Y sus relaciones emocionales con su mujer y con Ana Franca, la madre de su hija, de la hija natural que tuvo, parecen haber sido parcas, cortitas. No le marcaron mucho en su vida. Era un hombre rodeado de compañeros, pero al mismo tiempo solitario y callado. Sin este verdadero amigo de toda la vida, tan apreciado por otra parte en sus obras. Él lo echaba en falta y en sus obras lo pondera mucho. El auténtico amigo, uno con el que vivir. Otro medio de satisfacer su curiosidad era el viajar. En uno de los vídeos anteriores he dicho que había visto España e Italia. No, parece ser que había recorrido bastante el mundo. Y Cervantes viajó mucho y conocía Italia, Portugal, el Imperio Otomano, con todo el Mediterráneo y todo lo que conformaba el imperio del Mediterráneo oriental, y más especialmente Barcelona y Andalucía. Quería viajar más, quería ir a la India, por ejemplo, y quería volver a Italia. No lo consiguió. Lo que no podía viajar lo reemplazaba con la lectura. Esta tiene que haber sido su diversión favorita durante muchos años, según los muchísimos libros, entre ellos libros de historia, geografía, ciencias y matemáticas, que muestra haber conocido. Lo demuestra. Era uno de los hombres de más ancha formación que había en la España de su tiempo. Sí. O sea, no era un petimetre, ni un cualquiera. Uno de los de más amplia formación de la España de aquella época. En sus propias palabras, él decía: quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Todavía se acuñó un adjetivo especial en España, que yo se lo he oído a algún anciano de mi pueblo. Dice: es que fulano es muy leído. ¿Ah? Ojo, no leído en pasiva, es decir, ese señor es leído por otros. No. Leído llamaban al que había leído mucho, para indicar que tenía un alto grado de cultura y de conocimiento de la situación global del mundo. Saber mucho, en un mundo en que la libertad de prensa no existía hasta siglos después. Recuerda que tenía ahí encima la Inquisición. Era carga a veces dura. Comunicar un punto de vista disidente, es que yo no pienso igual, y si lo digo, ojo. Sin rodeos, es decir, a las claras, yo no pienso así. Pues hacer esto le podía llevar directamente a los grilletes, cuando no a la hoguera. Pero, sin embargo, logra que sus opiniones políticas y religiosas, nacidas de sus experiencias más que de su lectura, de ver cómo era la gente, cómo se las tomaba, salen fácilmente de sus obras. Es decir, logra ponerlas sin llamar la atención de los inspectores de la moralidad. Quería una sociedad racional y por ello justa. Y la que le tocó vivir visiblemente distaba mucho de serla. Todas las almas son creadas iguales, recuerda el equitativo Cervantes, y cada uno es hijo de sus obras, la meritocracia. No la aristocracia, meritocracia, no el ser hijo de, el ser hijo de tus obras, de tus méritos. Las obras de la corrupta aristocracia, cuando hacían otra cosa que entretenerse, no correspondían con su posición en la sociedad. Es decir, la aristocracia no daba ejemplo de más cultura y más labor social y buenomía de lo que deberían haber dado.
más honradez y menos hipocresía se podía encontrar entre los muleros, pícaros y prostitutas. Hasta los criminales tenían honra. El Quijote. Más justicia había entre los moros, cuando nos habla en los baños de Argel y en su cautiverio. Resultado de la venalidad de la aristocracia, nobleza y realeza es que su país, tan rico, de ser prácticamente el imperio dominante entonces, iba, sin embargo, a la ruina, que es el pesimismo barroco. Como cualquier pensador de su tiempo, Cervantes disentía de varias posiciones oficiales de la Iglesia. La abundancia de conventos y monasterios, ricos, riquísimos, muchos de ellos, le parecía escandalosa. El culto a los falsos santos y milagros, donde entraba ahí la picaresca y la poca ética de los conventos. El mal cumplimiento de los votos religiosos. Personas que metidos en la vida religiosa habían hecho votos de pobreza, castidad, obediencia y no cumplían ninguna de las tres cosas y a la vista, es decir, sin reparos ya y sin escrúpulos. La falta de unidad contra su enemigo común, puesto que ahí tenían al turco, al imperio otomano, y la cristiandad no era capaz de juntarse, que él lo vivió mucho al confeccionar la armada para la batalla de Lepanto. Qué difícil era unir a la cristiandad para hacer una cosa en común. Eso le dejaba ver que cada uno iba a su medro. En un sentido más íntimo, se encontraba confuso ante la contradicción entre lo que le decían sus observaciones y razón, entre lo que veía, constataba, y las creencias a las que le obligaba la fe. Estaba entonces perplejo ante el gran problema religioso. 2 puntos. El problema del mal. El problema que más ha acuciado y desvelado a todos los pensadores del mundo. El problema del mal. Por último, parte del deseo de Cervantes de vivir en todos los sentidos era el de sobrevivir a la muerte. Es decir, él tenía una idea, como la religión animista, de más que el mundo sobrenatural de un cielo prometido en determinadas religiones, él quería estar en el Parnaso, como hace en una obra de él, entre los famosos, en la memoria de la gente venidera. Esa era su pretensión. Que no le olviden. Ser alguien después de la muerte. La perspectiva tradicional de una vida eterna en el cielo no parece haberle satisfecho. Para permanecer viva en la tierra, el mejor remedio, según él, es la literatura. O sea, como más te recordarán es si escribes y dejas obras escritas. Las obras literarias, pues, son independientes de una forma física, es decir, que no son de piedra, de que se envejece, de metales que se oxidan, o se derrumban, o viene el bruto de turno y dice, esto todo fuera, y se carga toda una cultura a bombazos. Dice, no. Dice, no son independientes de la forma física. Resisten el paso del tiempo mejor que los palacios que hacen los arquitectos, los monumentos que hacen los escultores, las láminas de bronce o de piedra. De los griegos, según él podía ver, desapareció su pintura completamente, de Zeus y Parrasio. Lo que sabemos de ellas es por oídas, que si eran tan perfectos que los pájaros venían a picar las uvas del cuadro. Fíjate. Bueno, desapareció su pintura completamente, junto con la mayor parte de su escultura y de sus monumentos. Que vemos el Partenón y todavía nos da un concepto de ruina pobre,
Sus creadores están olvidados, Fidias y compañía. O no son sino nombres. Sí, Fidias, ¿qué sabes tú de él? Pues mira que fue un famoso escultor griego. Dice, o no son sino nombres completa e irreparablemente separados de sus creaciones. Claro, su creación ha sucumbido. También los historiadores, los científicos, hasta los filósofos, dice, son conocidos de pocos. Exclusivamente de unos que han estudiado un poquito y sí saben un poquito de filosofía, les puedes hablar de quién fue, pues no sé, Descartes o Sócrates o tal, esto, pero el resto del mundo no. Y sin embargo la literatura para él, sí. Con el Quijote, él ha conseguido llegar a esa fama que le hace imperecedero. En fin. Ya sé que me estoy olvidando de la tiza y que debiera hacerte algún esquemita y esto. Pero bueno, siempre puedes hacerlo tú también. Tienes que ir desarrollando tu capacidad de abstracción y de lo que oyes ir entresacando, clink, 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 haciendo esas llaves, esos cuadros sinópticos que te ayudan luego a recordar para cuando te lo pidan. Hasta luego.